Muy buenos días, estimados amigos. Estamos aquí otra vez juntos a través del video para compartir una parte importante de nuestra historia, de nuestros pescadores, de aquellos personajes, aquellos ancestros nuestros que se arriesgaron, que sufrieron y triunfaron, y algunos se quedaron en el camino. Pero gracias a Dios, la mayoría de nuestros ancestros regresaron. Hoy día voy a narrar un viaje que hicimos en el 1962, al final casi de la temporada de pesca, en el mes de marzo. Teníamos que terminar en marzo porque el pescado seco salado es un alimento que se consume en la faneja tradicionalmente, que es en el mes de abril. Pero nosotros teníamos que terminar esa pesca. En esta ocasión, en este viaje nos ocurrió algunas anécdotas, un poco tristes, pero son parte de nuestra historia. Zarpamos de Puerto Vaquerizo, Moreno, en el año de 1962, en el mes de marzo, a principios de marzo. La meta era hacer el último viaje de pesca para regresar antes del mes de abril o en los primeros días del mes de abril para poder vender el producto. Zarpamos desde aquí. Teníamos poca sal porque el invierno había dañado los pozos de sal de mi abuelo, don Eduardo Federico García Almeida, y las reservas que teníamos eran limitadas. Entonces nuestra meta era llegar acá, a la isla Santiago, a Puerto Egas, donde hay un volcán de sal. Eso, por ser un volcán, se mantiene con existencia de sal. Además, sabíamos que habían reservas ahí para comprarlas. Y zarpamos de aquí, navegamos cerca de la isla Santa Fe, con la poca sal que teníamos, pescamos un poco, luego subimos por la parte este de Santa Cruz, pasamos Islas Plazas, pasamos Itabaca y cruzamos por la parte norte, por Seymour Norte. Viajamos a la isla Santiago y teníamos que llegar acá, a este punto, donde está Puerto Egas. Y ahí teníamos que hacer abastecernos de sal. Porque la sal es lo importante, ahí no había refrigeración, no había nada. Lo importante era surtirnos de la suficiente cantidad de sal para mantener nuestro producto. Se lo salaba, se lo embodegaba, se lo salmoreaba en un tanque de hierro, luego ¿cómo se lava? Se lo secaba, se lo lavaba, se lo secaba y cuando ya estaba seco se lo mandaba a las bodegas del lugar. Las embarcaciones eran como estas. Permítanme enseñarles en mi libro Crónicas de Galápagos. Acá estamos. Por acá está. Página 160. 160, 116, 160, por acá está 122 y 160. 22. Y estamos refiriéndonos a nuestro libro, ¿no es cierto? Que ustedes lo pueden encontrar. 136, veamos aquí hay muchísimas fotos que luego les narraré algunas anécdotas al respecto. 142, esos son mis abuelos, los viejitos queridos. Llegaron a Galápagos en 1897. Esa es otra historia que más adelante narraré. 156. Nuestros muelles antiguos.
Nuestro puerto vaquerizo allá por los años de 1930, 35, 37. Enfóquelo bien. Esta era el compás, la brújula que utilizábamos para navegar. Con esto, nuestros capitanes, que eran excelentes, se dirigían en los viajes. En las noches teníamos que manejar con esto. ¿Ya? Estamos en la 156, 160. Por acá está la 160. Ay, me olvidé de marcarla, por acá la tenía. Pero bueno, yo creo que acá la tengo marcada. Aquí, por favor. Estos eran los tanques de hierro que se utilizaban para almacenar. Los limpiábamos bien y ahí se almacenaba el agua. No había los actuales tanques de reserva. Con eso teníamos que abastecernos para 20 o 25 días de viaje en varios tanques de estos. Y a veces esos tanques se oxidaban y el agua se echaba a perder y teníamos que ver la forma de conseguir el agua necesaria para el viaje. Ah, este es un bote de turismo de mi tío Gonzalo, ¿no? ¿Cómo se llama? El Acuario. Uno de los grandes, de los lindos botes de turismo anteriores, antiguos. Aquí están los botes de pesca, mírenlos ustedes. Así eran nuestros botes de pesca. ¿Ya? En la actualidad todavía se mantienen con esa norma. Aquí tenemos Puerto Vaquerizo en sus inicios, cuando todavía, aquí está la chalupa Leonor de mi abuelo, entrando al puerto. Esta es la casa antigua de nuestros abuelos. Aquí, veamos algo más por acá, para empezar nuestra historia. Esta es Puerto Vaquerizo en sus inicios. La gobernación por aquí más o menos en 30, por el 30, 31, y le dijeron que no podía estar ahí porque eso era para el ejército, y lo mandaron a la punta cerca de la zona naval, donde durante varios años existió nuestra antigua casa. En la próxima les daré una historia al respecto. Este es el periplo de un viaje de pesca, ¿ya? Aquí está cómo nosotros viajábamos haciendo las diferentes escalas de pesca, ¿ya? A través de nuestro archipiélago. Esta es una foto de cómo se secaba al sol el pescado. Miren, aquí están nuestros pescadores, nuestros antiguos. Por aquí está mi tío Germán. Y esto es el pescado que se almacenaba para mandar acá al continente, a Guayaquil, a la sierra. Sigamos con esto. Habíamos logrado viajar hasta llegar hasta Santiago, hasta como es Puerto Egas, y emprendíamos rumbo hacia la costa de Isabela. Nuestra idea era pescar por estas costas, luego pasar hacia el norte y cruzar hasta acá, hasta Bahía Elizabeth, Canal Bolívar, a la isla Fernandina, y por aquí hasta hacer una parada aquí en Puerto Villamil y retornar a San Cristóbal. Esto aproximadamente debería tomarnos entre 20 a 25 días de viaje. En esta ocasión pasó algo. Llegamos aquí a Puerto Egas, salimos normalmente. Cuando nosotros nos embarcamos en San Cristóbal, noté algo especial. Mi amigo, el Chino Cabezas, decía que había fuga de aceite en el motor. Estábamos cruzando hacia el norte de Isabela, cuando a esta altura nuestra máquina se fundió. Cuando sentimos eso, tratamos de ver la forma como llegar a vela hasta otra vez a Santiago, pero fue imposible por el viento, no había viento suficiente. Y además nos encerró un banco de neblina. Digo, estamos fritos.
había una corriente que nos hubiera tirado hacia el sur y luego fuera de las Galápagos. Y bueno, no sabíamos qué podía haber ocurrido. Entonces, cuando en este asunto escuchamos el sonido clásico de un bote de pesca de nuestro gran amigo Abelito Zavala. Nunca olvidaré la ayuda que nos prestó de la familia Zavala. Abel Zavala era un buen pescador y un gran capitán también. Y entonces nosotros empezamos a subir y bajar la vela indicando que estábamos dañados. Abelito corrió como que no nos había visto, ¿no? Y la neblina nos tapó. Yo dije, ya nos fregamos, ya no nos vio. Pero cuando estábamos en plena neblina, alcanzamos otra vez a escuchar el sonido del motor del bote de Abel Zavala, que era un taca, 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 taca característico, ¿no? Ya lo conocíamos todos. Y pasó cerca de nosotros como a unos 10 metros del costado de estribor. Y entonces se fue como que se iba de largo. Digo, no nos vio, le hacíamos señas y él no nos veía. Cuando después se fue y al rato dio la vuelta y apareció por la popa de nuestro barco, acercándose y dice, bueno, están dañados, vamos a remolcarlos hasta Puerto Egas. Y nos remolcó hasta Puerto Egas. Y ahí permanecimos un mes varados, sin noticias, sin nada. En ese Puerto Egas había un cuidador, se llamaba Apolo. Este muchacho era amigo y tenía una radio, pero esa radio no funcionaba porque estaba dañada. Yo en ese tiempo ya sabía electrónica, entonces traté de reparar ese radio, pero se habían llevado el tubo de transmisión, que era un tubo grande, era imposible transmitir. Pero bueno, logré reparar el receptor y escuchábamos las noticias, era un Alicrafter, ¿no? Ese radio, pero escuchábamos noticias de todas partes, pero nadie hablaba de nosotros. Cuando Abelito Zavala regresó de viaje, cargado de peces, por supuesto, y le preguntaron por nosotros, y le ha dicho que nosotros estábamos dañados en Santiago, y ahí nos mandaron una embarcación a rescatarnos. Estábamos todos tostados por el sol, y de ahí mi cáncer de piel, porque no nos protegíamos. Bueno, son cosas de la historia, anécdotas vividas, y que están muchas de estas aquí en nuestro libro, con fotos antiguas, inéditas. Ustedes pueden ver, nuestra antigua casita de nuestros abuelos, que ya estaba, aquí está también. Y esto es, enfóquelo por favor, esto es un arte de pesca, lo que usábamos para pescar. El empate con un peso de unas 5 libras aproximadamente, un tubo relleno de plomo, los reinales con los anzuelos, teníamos hasta 3 anzuelos para poner la carnada, aquí el destorcedor y usábamos cordeles de hilo, trenzado de hilo, suficientemente largos como para pescar hasta 100 brazas de profundidad. Bueno, hay bastantes historias, bastantes anécdotas que podríamos compartir, seguir narrando, para que ustedes comprendan lo hermoso de nuestra historia. Gracias y hasta luego. No se olviden que pueden pedir su libro Crónicas a los números que están en el comentario. Envíos a todo el país.